todo se nos es dado y no nos merecemos nada. El contentarse con recibir las cosas buenas de esta vida y disfrutarlas con urgencia, se alcanza algo, se alcanza una falsa libertad. Al contentarse con recibir las cosas buenas de esta vida, disfrutarlas con urgencia, se alcanza solamente una falsa libertad. Viene el orgullo y la autosuficiencia. A una madre que perdió un hijo por manejar borracho o tomado o bajo la influencia de sustancias tóxicas, pues se le mata al muchacho pero hubo algo muy interesante en esa entrevista, que el hijo pensaba que él no le iba a pasar nada. Número uno, no, estamos fuertes. Cuando a uno de hombre no le duele nada, cuando ya no le duele el castigo de la mamá, ¿verdad? Que ya nomás nos hacemos duros los varones. Y lo que se me hizo interesante es que la mamá también pensaba que a su hijo no le iba a pasar nada. Y viene la muerte y lo lleva. Entonces estamos en la plática de un joven, de un varón, de alguien que está en la plataforma de pedir lo que él piensa que me merezco, pero ese deseo es imperioso, lo domina, hay una dominación de ese deseo. Yo quiero eso para hacer algo, hay un plan que se está trazando. Entonces entra el orgullo, la autosuficiencia, que también nos hace daño. El padre ni una palabra de protesta. Ahí sí se fija, si pone atención en la escritura. El padre ni una palabra de protesta. Podría perfectamente recuperar al hijo, encargar la operación a un amigo a la ley, decirle: hijo, no te vayas, mira, no, ahorita vamos a arreglar esto para que no te vayas de aquí. Pero su amor al hijo, este padre tiene estas características, pero su amor al hijo le impide obrar así. ¿Cómo? O así, tratar de que no se vaya, tratar de recuperarlo. Pero su amor al hijo le impide obrar así, porque entonces se perdería para siempre la autoprotección de crecer, de que se necesitan crecer. Adelante, tienes que crecer, tienes que conocer, tienes que saber. Y un autor puso: este hijo va a aprender por las malas. Dios no obliga a nadie a quedarse en su casa de ninguna manera. Eso es una característica muy hermosa de nuestro Dios. Dios no obliga a nadie a quedarse en su casa bajo su dominio paternal, que es muy bueno, sino entregando a los hombres a los deseos de sus propios corazones, para que nos demos cuenta, para dar valor a lo que retiramos, de lo que nos alejamos, cuando nos alejamos de Dios, o cuando estamos alejados por allá sin Dios, sin esperanza, pues perdidos en la oscuridad. Entonces nos acercamos a Dios y le damos el valor. Por eso estamos agradecidos. Y no sé dónde estuviera, acabamos de cantar, dónde estuviera yo. Entonces mire, el Salmo 81:12 dice: por eso los entregué a la dureza de su corazón. Por eso le digo que en el ser humano, sin Dios, no hay nada bueno. Nuestro Señor Jesucristo no vino a hacernos buenas personas, porque eso se puede aprender. Se puede aprender a tener una ética de trabajo, a ser muy buena persona, a llegar a tiempo y no robar y no matar y todo, pero desgraciadamente estás edificando la casa donde no es. Dice el Salmo 81:12: por eso los entregué a la dureza de su corazón. Romanos 1:24, 26, 28, capítulo 2, 4 y 11, dice la escritura: cambiaron la gloria y la verdad de Dios, no adoraron al Creador, no reconocieron a Dios, ignorando la bondad de Dios, y así los guía al arrepentimiento. Entonces este hijo todo esto está ocurriendo. Dice el versículo 13: no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, ya hizo el plan, se está llevando a cabo el plan que el hijo ha hecho. Se dio prisa a gastar, se dio prisa a malinvertir. En el pecado se derrocha el patrimonio, se derrochan los pensamientos, las facultades del alma se emplean en el mal.
Los dones de Dios, destinados a que los hombres los empleen en el servicio de Dios y en provecho propio y del prójimo, sirven de alimento y combustible para las concupiscencias, para el apetito, para lo malo. Lejos de Dios, porque Dios no se equivocó al decirnos nosotros somos buenos. Él no se equivoca, nada más todo lo que ha sido bueno lo usamos mal cuando estamos lejos de Dios, en el pecado. En el pecado no hay conciencia de valores como un individuo, valores individuales, el honor, está la moral, están los buenos principios, está la dignidad, está el respeto, está el cuidado de uno mismo. En una ocasión, una persona que estuvo en un campo de concentración se dio cuenta de eso. Le pasó por hambres, por golpes, pasó por tortura y se dio cuenta que el final de sus torturadores era que abandonara sus principios, que abandonara sus valores, que abandonara, y se da cuenta y dice: no, me pueden quitar todo. A nosotros nos pueden quitar la salud, nos pueden quitar la libertad, nos pueden quitar tantas cosas, pero la fe nadie nos la puede quitar. Autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el pecado no hay conciencia de valores como individuo, o porque estoy hablando del Hijo, se fue a malgastar todo. Está bien. Él partió y se fue, dice el versículo 13, partió y se fue, lo más lejos posible del Padre, a una vida nueva, entre comillas. Se quiere experimentar una vida nueva, entre comillas, o una vida diferente, entre comillas. Este alejamiento coincide con un fracaso señalado por una carencia progresiva. Voy a repetir esto: este alejamiento coincide con un fracaso señalado por una carencia progresiva. Dice la Escritura algo muy hermoso de Dios como Padre. Hablando de su Dios, le dijo Benjamín, porque así le llama Dios a su pueblo Israel: Benjamín, yo te amamantaba y yo te enseñé a dar los primeros pasos. Pero entre más te hablaba, más te alejabas. Entonces el Hijo partió, se fue lo más lejos posible del Padre, a una vida nueva, diferente, y este alejamiento coincide con un fracaso señalado por una carencia progresiva. Viene la carencia progresiva, o sea, no viene mejorando su vida, se aleja, viene bajando más, es algo progresivo. Y dice ahí la Escritura en el versículo 14, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó. Mire las palabras con énfasis, por favor. Allá en la pantalla: gastado todo y pasó una gran necesidad. En el 15, y fue y se acercó, está subrayado, se acercó. Todo esto es palabra de Dios que Lucas está escribiendo, y de aquel país él lo mandó a sus campos y a apacentar cerdos. Eso va a ser muy impactante para este muchacho. Y el 16, y deseaba, el deseo de llenarse del estómago, y comía los cerdos, pero nadie le daba nada. Lo había gastado todo. Es un autoexamen honesto. En un autoexamen honesto malinvertimos nuestra vida, no solamente haciendo lo malo, sino lejos de Dios, porque mucha gente se excusa para no acercarse a Dios, se excusa en esto, en las buenas obras tan peligrosas. Y usted dice: bueno, este cristianismo, debemos hacer buenas obras, pero mucho cuidado, porque también sirven de escudo para no acercarse a Dios. Si yo soy buena gente, no tengo necesidad de venir a adorar. ¿Para qué? Entonces, en un autoexamen honesto, sea muy honesto con usted, mal invertimos nuestra vida, no solamente haciendo lo malo, sino lejos de Dios, haciendo lo bueno. No se equivoque. La perdición llega rápidamente, enviada por el pecado. Mire, también conocí a otra persona. La perdición llega rápidamente. Para yo irme a perder, deme una hora. En una hora. Pero para ser como Jesucristo se necesitan vidas. Para acercarnos a sus pies, para acercarnos a desatar la correa de sus calzados, necesitamos vidas. O sea, es maravilloso el camino de seguir a nuestro Señor Jesucristo.
La perdición llega rápidamente, enviada por el pecado. Un vecino yo conocí, mire, este vecino salía cambiadito a su trabajo y se iba, pero al dar vuelta había un garage abierto donde se drogaba la gente. No quiero exagerar, pero en unos 2 meses a este pobre varón, porque lo invitaban, ya estaba en el grupo en 2 meses. Aquella persona que salía bien cambiadita a hacer sus trabajos, ya estaba hinchado en unos 2 meses. La perdición llega rápido, demasiado rápido. La perdición llega rápidamente, enviada por el pecado. Se ha puesto a sí mismo voluntariamente. A veces nos ponemos, en esta ocasión el Hijo se ha puesto a sí mismo voluntariamente en tan triste condición, en gran necesidad, porque ahí dice la Escritura, están en gran necesidad. Para Pablo los humanos están condicionados. Ponga atención a esto. Para Pablo, porque él escribe una buena cantidad del Nuevo Testamento, los seres humanos están condicionados en el presente por la carencia. Pablo nos ve con su óptica de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, estamos necesitados, el ser humano está necesitado. En una carencia. Los hombres desde la caída, de acuerdo en Génesis, están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Estamos en gran necesidad, así como este hijo que malgastó los bienes, lo malgasta y termina en una gran necesidad. La degradación del hijo continúa. Viene la degradación del hijo continúa después de haber malgastado sus bienes, sufre de hambre hasta el punto de sentirse perdido. Dice el 15, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Aquí Lucas, cuando dice se acercó, si ve que está subrayado, es mendigar. Es rogar. Número 1, a alguien extraño, a alguien lejos, a alguien que no conoce, a alguien por supuesto que no se da a entender como es un país lejano, no está cerca del pueblo de Dios, entonces está mendigando, está rogando, está en español lo más que podemos decir, ando mendigando, se le apegó. De tal forma a este extranjero, a dicho ciudadano, hasta que le ofreciera un trabajo para sobrevivir. Y el trabajo fue apacentar cerdos, un oficio no contemplado, no estaba contemplado para una mente judía, porque lo manda la Escritura. No estaba contemplado eso. La decadencia espiritual humana llega al colmo cuando se desea el alimento, en este caso para cerdos. Los espíritus selectos, la gente que se acerca al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, la gente que cree en nuestro Señor Jesucristo, los espíritus electos, no se nutren de basofia, no se nutren de basura, no se nutren de desperdicios, no se nutren de inmundicia. Nuestra adoración es a un Dios bueno, a un Dios santo, a un Dios grande, y no andamos buscando salidas espirituales por otros lados, fuera de Dios. El 16 dice la Escritura, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas, que son a ese alimento para cerdos en aquella época, que comían los cerdos. Y ahí está muy interesante, nadie le daba nada. El Padre le dio, aquí nadie le da nada. Llenar el estómago es lo que se está pensando aquí, pero necesariamente es la necesidad es espiritual. Espero que eso esté agarrando usted, la necesidad espiritual, porque el hambre no la quitamos, ¿no? Lo espiritual tiene que ser dado. Él tenía la necesidad de llenar el estómago. Es un deseo insatisfecho. Lo que los pecadores se prometen cuando se planea, se hace el plan, un deseo insatisfecho. Lo que los pecadores se prometen cuando se alejan de Dios. Y en lo que desean satisfacerse, solo ha de servirles de la gran desilusión. Nos autoengañamos. Se malinvierte, se malgasta en lo que no sacia. Isaías 52:2 dice, ¿por qué malgastan en algo que no sacia? ¿Por qué invierte tus dones en algo que no sacia?
¿Por qué inviertes tu vida en algo que no sacia, que no está bien? No solo de pan vivirá el hombre, dice la Escritura, y el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y deseaba el Hijo y nadie le daba nada. El Padre le dio, aquí en este caso nadie le daba nada. El mundo allá afuera, lejos de Dios, está para destruir, no está para ayudar. Quiero que quede un poco claro. El mundo allá afuera está para destruir, no está para ayudar. ¿Está bien? Está bien. No solo de pan vivirá el hombre, dice la Escritura. Lejos de Dios no se puede hallar, no se puede encontrar ayuda en nadie ni en nada. El mundo destruye y la carne no satisface. Entrando en sí mismo, dice la Escritura, entonces volviendo en sí. Esa palabra significa, es muy poderosa, esas palabras. Volviendo en sí. Entrando en sí mismo es entrar, es volver. En Juan 9:17, a una persona que quería entrar a una piscina para ser sanado, porque así se creía. La orden de nuestro Señor Jesús fue: ve, entra, ve y entra. Es el mismo mensaje que quiere darnos aquí Lucas. Y él entró en sí mismo. Tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con la conversión, tiene que ver con el paso tan importante del ser humano sin Dios a estar con Dios. Es muy importante estas palabras. O sigues sin Dios o aquí comienza tu nueva vida. Puedes escoger. Las dos palabras más importantes que existen es sí o no. Una de dos, sí o no. Entonces tú tienes la decisión de decir sí o no, hacer a la vida de Dios o a la vida sin Dios. Entonces, volviendo en sí, dice el 17, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Entrando en sí mismo, entra el vocabulario religioso, lo que necesita Dios, el arrepentimiento, el quiero cambiar, ayúdame porque estoy en gran necesidad, Dios mío, no he podido. He invertido lo mejor que puedo, he invertido el dinero, mis mejores dones, todos mis talentos, no ha dado resultado, por favor. Y aquí entra entonces, volviendo en sí, el arrepentimiento, el camino a regresar con Dios. Es una etapa decisiva de la conversión, el volver en sí, el capacitar, el pensar. Dios nos dio la razón, podemos pensar. 2 y 2 son 4, podemos pensar. Entonces analicémonos muy notoriamente nosotros mismos, es decir, quiero comenzar el retorno a Dios. Es una etapa decisiva de la conversión, del retorno a Dios. ¿Cuál? El versículo 17, entonces volviendo en sí. De esta constatación hace un viaje interior, comienza lo interior, porque acuérdense que somos espirituales. De esta constatación nace un viaje interior, porque a veces nos fijamos más en la carne. Estoy enfermo, estoy en necesidad de la renta, no tengo alimento, no tengo ropa. Y lo espiritual, que es más importante, no lo alimentamos. Eres hijo de Dios, estás consagrado, real sacerdocio, has sido bien comprado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y descuidamos un poco lo espiritual. De esta constatación, de esta frase, de esta declaración, nace un viaje interior que hace pivotar, que es el eje del relato. El joven formula un nuevo proyecto. El hombre formula, puedes formular un nuevo proyecto. De hoy en adelante, ¿sigo a Dios o no lo sigo? Puedes formular el proyecto de seguirlo. La invitación de nuestro Dios poderoso es: sigue el camino de Dios. Jesús le dirigió a la humanidad. Fíjese que esto dijo este autor muy, muy poderoso. Al decir volviendo en sí, dice que Jesús le dirigió a toda la humanidad pecadora el mayor cumplido, el mayor piropo. El decirle: tú puedes. Viene, yo te puedo ofrecer, pero está en ti. Recuerde que a Caín cuando peca, dice la Escritura: ten cuidado, Caín, porque el pecado está tocando. Está tocando. Tienes el poder de decir sí
o no a seguir ese camino de perdición. Jesús se dirigió a la humanidad pecadora, el mayor cumplido de la historia, cuando volvió en sí. Nos da esperanza todo esto. Mientras uno estaba lejos de Dios, no es el mismo. Solamente lo es cuando emprende el regreso a casa. Hermanos, no hay total depravación. No puede decir yo no puedo cambiar. En una ocasión yo oraba por una jovencita y la jovencita me dio tristeza. Lo que dijo, era más niña que joven. Dice, no, yo no puedo cambiar. Yo soy mala. A temprana edad. Pero no veía la esperanza, no veía la luz. Por favor, señores, no existe la total depravación. Tenemos esperanza, hay luz, hay esperanza. Todos los que estamos sentados aquí, los que nos están escuchando, hubo un día donde se nos abrió la puerta y estábamos mal, no estábamos en buenas condiciones. Entonces Jesús se dirige a la humanidad con este mayor cumplido de la historia. Cuando volvió en sí, no somos lo mismo. Y recuerde quién está escuchando a Jesús. Recuerde siempre eso. ¿Quién los estaba escuchando? Esta parábola de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía, no? Entrando en sí mismo es entrar, volver. La etapa tan hermosa. Dice Ezequiel 34:29, les daré sembrados fértiles. Ahí está la esperanza. Les daré sembrados fértiles y ellos no volverán a sufrir hambre, porque este hijo tiene hambre. Ni las demás naciones volverán a burlarse de ellos. El enemigo no se volverá a burlar de ti. Su ambición se torna modesta de este hombre que vendió todo y está en gran necesidad. Ahora su ambición bajó modesta. ¿Qué desea solamente? Una comida. Una comida. En una ocasión yo estaba, ¿cómo no andaríamos? Me da risa, pero dos amigos, un amigo y yo nos venimos acá. Yo tenía unos 16 años. Andamos en la frontera y ¿cómo no andaríamos tan mal? Que los gentes desamparadas o los homeless nos ofrecieron qué comer. Se acercó uno de ellos y dice, véngase, échense un taco. Porque andamos buscando dinero, andamos buscando trabajo no para tener dinero, andamos buscando trabajo para comer, no habíamos comido. Entonces viene la gran necesidad, pero aquí la gran necesidad es la espiritual y Dios dice, sí hay esperanza. Ezequiel 34:29, les daré sembrados fértiles y ellos no volverán a sufrir hambre, porque era un símbolo muy grande. Por eso, alejados de Dios, se busca dónde adorar, dónde prender la veladora, dónde colgar el santo, y andamos desesperados y buscando buenas frases y buscando algo que nos ayude y todo. Pero así no es el plan de Dios. Dice la Escritura, levantándose fue al Padre. Mire la imagen. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió, se echó sobre su cuello, lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no quiero ser digno. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Levantándose fue a su padre. Dice, lo vio, el padre lo vio y tuvo y sintió. Tengo que poner esas dos palabras, tuvo compasión y sintió, que no es lo mismo. No es lo mismo tener compasión a sentir compasión. Lo vio y sintió compasión de él. No, pues no venía en buenas condiciones. Cuando nos acercamos a él, no venía, se siente compasión porque vio las condiciones. No venía en muy buenas condiciones. Expresa su afecto de padre, tiene piedad, tiene compasión. Ahí en la Escritura en Génesis dice, Esaú corrió a su encuentro, Jacob. Hay dos hermanos que están peleados, Esaú y Jacob, pero estos deciden reencontrarse, pero él sabe que hizo algo mal y que se las va a ver mal con Esaú. Y él empieza a enviar regalos para la reconciliación, los envía por enfrente para que él calmar la ira de este hermano. Pero este hermano, de acuerdo al plan de Dios, en pocas palabras, los dos terminan abrazados y llorando, dice la Escritura.
El Dios que me ama vendrá a mi encuentro, Salmo 59:10. El Dios que me ama vendrá a mi encuentro. Se le echó al cuello sin decir palabra, sin sermón de expiación o de gracia, casi sacramentalmente. Y el Hijo dijo: Padre, he pecado. Mis hermanos, aquí, audiencia, los voy a hacer ahora, así que acompáñenme a repetir esto. Es un alivio tan grande lo que dijo el Hijo. Padre, he pecado. Así. Pero el Padre, aquí viene algo maravilloso. El Padre interrumpe el discurso del Hijo y da órdenes. Las órdenes del Padre impresionan. El Padre se niega a aceptar la indignidad de su Hijo y que lo mantiene o lo restablece en su condición de tal, de hijo. El joven hombre es rehabilitado a su dignidad de hijo. La ropa significa honor, el anillo significa autoridad, los zapatos significan distinción. Aquí se despliega la estrategia más poderosa para beneficio humano, la estrategia de la benevolencia, del perdón, de la misericordia, de la reconciliación, la estrategia del amor. En una entrevista a unos abuelos que estaban cuidando a un niño con SIDA, le preguntaron a ellos: ¿y este niño por qué tiene SIDA? Porque los padres tenían SIDA, se casan y los dos mueren y nos queda el niño. Y este niño en puro dolor sigue, y le preguntan: ¿y el niño cómo está? La respuesta de los padres de los abuelos fue esta: ¿lo han visto sonreír? Nunca sonríe, está enfermo, tiene SIDA, nació con SIDA, nació en dolor. La sonrisa del ser humano es parte importante del gozo de la reconciliación. A veces hemos hecho daño en nuestras propias casas que nos hemos preguntado: ¿podré volver a ver sonreír a mi esposa? ¿Podré volver a sonreír a mis hijos de tanto daño que hice? Hay esperanza. Sí se puede volver a sonreír. La característica del gozo del Padre, casi infantil. ¿Cómo es casi infantil? Este padre que se le sube y se le no va en las características de un padre de aquel contexto, en las características del gozo del Padre, casi infantil. Ponga atención en esto. Cuando dos niños hermanos son separados, les viene la tristeza, no comen, y una característica muy importante: no sonríen. Pero cuando son unidos, ocurre un derroche de acciones gozosas, alegres, de alegría y de contentación. Se les ilumina la cara a estos niños y vuelven a sonreír. Se muestran juguetes los unos a los otros, se muestran cosas, se abrazan, les regresa el apetito y son contentos, están alegres, están regocijándose, están disfrutando de lo que Dios depositó en nosotros: el poder de gozar, el poder de sonreír, el poder de abrazar. Conocí dos personas que no se vieron por 28 años y por fin se iban a juntar. Y yo exigí un video del primer eso para disfrutar. Dos personas que no se habían visto, hermanos, por 28 años. Y cercanos a mí, yo dije: tú que vas de testigo, te encargo una tarea muy grande. Saca video porque quiero disfrutar cuando esas dos personas que se aman, que están sido separadas por 28 años. Quiero ver la alegría, quiero verla, se nos ilumina el rostro de la esperanza. Cuando entra la esperanza, cuando entra el evangelio, cuando entra la salvación, se ilumina el rostro, se ilumina la vida. Como el Padre le mostrará los beneficios. Muy infantil nuestro Dios todopoderoso. Mira, hijo, pasa adelante, pongan el vino, pongan su ropa, sus zapatos, sus anillos, y te llamas hijo. Cuando te acercas a la casa de Dios, mis hermanos, Él va a mostrarte todo. Oh, qué bueno que llegaste. Qué bueno que llegaste. Mira, eres justificado, eres santificado, te he comprado con la sangre preciosa. Pasa, por favor, te voy a revestir de Cristo. Dice Gálatas, dice: los que están en Cristo revestidos están de Cristo. El amor de Dios puede vencer las malas decisiones de los seres humanos, las circunstancias que tantas veces influyen para mal, la presión del grupo, el peer pressure que dicen en inglés, y hasta la consciente rebeldía del corazón. Porque Dios es amor,
no se resigna a perder lo que ama, sino que busca y espera y se alegra con gozo inefable, glorioso, cuando recupera lo que se había perdido. Jesús, algo muy hermoso, muy maravilloso. Jesús sube a Jerusalén con esta parábola. El Hijo dijo: recurriré a mi Padre. Y nuestro Señor Jesús repite esas palabras muy maravillosamente cuando se le pregunta algo: bájate de esa cruz. Y Jesucristo dice: ¿piensas que no puedo acudir a mi Padre? ¡Qué maravilla! Jesús se coloca al lado de este padre que ama a sus dos hijos hasta el final. Jesús se coloca al lado de este padre que ama a sus dos hijos hasta el final. Y Señor, entonces, en esta alegría, porque dice ahí la Escritura, el 24, porque este hijo mío estaba muerto. Un mensaje muy claro, no necesita una definición de estar muerto. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. El contraste de muerte a vida. Estaba perdido y ha sido hallado. El contraste, perdido ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse de gran manera. Dios se alegra, mis hermanos, está feliz hoy. Se alegra tanto de que hoy estemos en su casa. Y Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar. Hay esperanza. Y está contento de haber recuperado lo perdido. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.